Muy buenas noches, estamos aquí con el canal Espiritismo para las Américas, viendo lindos casos de Chico Xavier. Voy a compartir aquí la pantalla, pidiéndole ya a David que pueda empezar a leer. No sé si se ve bien. No, subir un está muy poquito. chiquita. Aquí así, aquí, vamos a ver aquí. Voy a tratar solo, perdón, deja yo ver cómo lo hago aquí. Voy a abrir con otro. Voy a compartir nuevamente. Ahí está. Creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Sobre el número 141. Pero está muy chica la letra, ¿le puedes poner más grande? Sí, voy a poner. Voy a ajustar. Un minuto, por favor. Y ya. ¿Empieza David? Ahí está. Sí. 141, lección preciosa. Así conversaba el querido medium con nosotros delante de un pequeño riachuelo que oraba bajito, humildemente, a nuestros pies, colaborando con el ambiente, tan pobre de valores materiales, pero tan opulento de gracias espirituales, cuya presencia sentíamos conmovidos. Presintiendo de este modo la historia dolorosa de los hermanos visitantes y visitados, muchos de cuyos miembros familiares desencarnaron, unos por el suicidio, por no aguantar la experiencia permanente, otros por sus sufrimientos agravados por la desesperación. Chico nos pidió la colaboración de la palabra, a fin de que les contásemos casos evangélicos y para que mejor pudiésemos leer y sentir una lección del libro de la vida. En un clima de sursum corda, le atendimos, hablamos a nosotros y a los presentes. Finalizamos recordando que solamente nos libraremos de los vicios y de las pasiones si nos damos prisa en atravesar el río de los preconceptos en busca de la verdad, cuando somos apartados de entes amados o empujados por el aguijón del dolor. Aprovechando nuestra palabra, el apreciado medium inspiradamente nos contó una pequeña historia a continuación que mucho nos conmovió y nos posibilitó vivir todos un momento de respeto y exaltación a la palabra del Divino Maestro. Creo que podemos seguir, ¿no? Seguir el 142, que es la historia, ¿no? Bueno, el ateo. En cierta localidad del interior de Minas Gerais vivía un ateo incorregible. Era casado con una linda y digna mujer y poseía un hijo único, que contaba con 12 años y era su mayor tesoro. El ateo, tanto como le era posible, no perdía la oportunidad de revelar su ateísmo enfermizo, como que burlándose de la creencia ajena. Su dotada esposa lo advertía, casi siempre sin provecho. Continuaba negando a Dios, multiplicando a su oro y adorando a su único hijo. Cuando menos lo esperaba, la muerte vino silenciosa y llevándose al hijo, entristeciendo el corazón materno y llenando de desespero el corazón del ateo. Pasaron 2 años. El ateo, ahora delgado y pobre, sin la esposa, que también fue llevada al más allá, se sentía solo y enfermo. Aconsejado por algunos amigos, tocó a la puerta de varios templos hasta que, en una tarde bendecida, fue a tener una sesión espírita. Ahí comenzó a recibir los primeros socorros. Su corazón, trabajado por el dolor, perdió las ropas negras de la vanidad y del orgullo
Y en una noche, cuando más se mostraba convencido de la verdad espírita, el hijo se incorporó en un médium y le habló. Padre mío, ¿cómo me siento feliz de verte aquí? ¿Cómo tardaste en encontrar el gran camino? Gracias a Dios que viniste. Pero fue necesario que yo y mi madre pidiésemos mucho a tu favor para que el Padre del Cielo nos atendiese. Y voy a contarte una historieta que uno de mis mentores me contó con relación a nuestro caso. En una aldea de la India vivía un granjero rico que se especializó en la cría y selección de animales. Poseía una gran cantidad de vacas reproductoras de buena calidad. Era un hombre bueno y servicial. Deseaba ayudar a todos sus amigos de romería en la tierra, y así resolvió compartir su obra con sus vecinos de otra aldea que limitaba con sus caminos por un pequeño río. Mandó seleccionar algunos bueyes y una vaca, que tenía un becerro único, y los envió a sus compañeros. Pero en el pasaje del río, todos los bueyes pasaron menos la vaca y el becerro. Todo fue hecho sin resultado. Todo fue hecho sin resultado. Alguien entonces dijo: amarren al becerro y atraviesen con él el río, que la vaca lo acompañará. De hecho, la vaca, viendo al hijo amarrado, berreando, pidiéndole socorro, atravesando el río, no se hizo de rogar y también lo atravesó. Ahí está, Padre mío, la lección preciosa que la historieta nos da. Fue preciso que yo fuese también amarrado por la enfermedad y lanzado al río de la muerte, para que atravesases el río del preconcepto y vinieses hasta mí y sintieses cómo estás sintiendo conmigo la vida verdadera. Y de este modo se inició el rescate de tus faltas. Alabado sea Dios. Qué bonito. Interesante, bonito, sí, porque yo creo que eso pasa, yo creo que mucha gente aquí conoce un ateo, una atea, que se burla cuando uno reza o va a su templo, o va a un centro espírita o va no sé, a la iglesia y se sienten superiores, ¿no? Y es la vanidad y el orgullo, simplemente. Entonces, este hombre tuvo 2 años sufriendo todo porque perdió su único hijo y su señora, y él tuvo que doblarse la rodilla, ¿no? O sea, ahí tuvo que entregarse. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? La gente dice que es atea, pero se enferma, alguna cosa, está por morirse y ahí ya eleva su pensamiento a Dios y dice, no, tiene que haber una fuerza mayor. Y uno ve mucha gente llegando al centro espírita de esa forma desesperada por cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, como él tenía buena situación, vivía bien, estaba todo maravilla, pero de repente la vida de uno cambia de una hora para otra, entonces, de un segundo, ¿no? Se hace cambiar. Y a veces en la forma que, que la espiritualidad, que Dios usa para que ocurra un cambio, ¿no? O sea, ese hombre en algún momento entraría de repente a una casa espírita o buscaría, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene muchas críticas a la iglesia, tiene críticas a las religiones, pero, pero son los hombres, ¿no? El movimiento de los hombres, ¿no? De las instituciones, como hablamos con David antes de empezar la sesión, ¿no? Y realmente uno, por todas las cosas que uno ha visto y en otras encarnaciones también, la gente no cree más, ¿no? Yo creo que hoy es algo que ocurre mucho entre los jóvenes, eh, las iglesias tan vacías, los centros espíritas tan vacíos de jóvenes, de niños, porque uno simplemente no lleva los niños y los jóvenes a
no lo enseña, ¿no? De la forma. Y ellos creen que también que basta tener un iPhone que ya es lo suficiente, ¿no? Tener TikTok es lo suficiente, ¿no? Tener dinero es lo suficiente. Tener toda la materialidad es lo suficiente. Nosotros sabemos que no es así. ¿Ya? Tener otra. La espiritualidad es muy importante y hasta la empresa ahora saben que es importante, porque si no la gente se enferma, tiene burnout, tiene cosas, ¿no? Entonces, yo creo que escuché de Harold Dutra Díaz que cada vez más el mundo se da cuenta que la espiritualidad ya no está más cerrada en los templos. O sea, la gente tiene que tener este momento consigo y con Dios, ¿no? Tiene que tener algo más, ¿no? O sea, eso es lo que me viene. Es lo que la religión, el vínculo con Dios, es lo que nos separa definitivamente de la parte animal. Los demás somos semejantes a los animales. Bueno, la inteligencia, algunos tienen inteligencia, pero ese valor hacia Dios, ese amar a Dios es lo que nos hace más antropológicos que cualquier otra cosa. Sí, pensar que el mundo se está yendo mucho a la cuestión materialista, a las imágenes, a la publicidad, pues hemos llegado a sustituir lo espiritual, como bien lo dicen, por un celular, por un YouTube, un TikTok, y todo el día nos la podemos pasar así. Lo cierto es de que el vacío interior, la necesidad del alma por lo espiritual, por Dios, por la fraternidad, el amor, esa no la no la vamos a poder cubrir con todo el dinero del mundo, con toda la fama o el poder que podamos alcanzar en la tierra. O sea, es un vacío que es de naturaleza espiritual y nada material y nada de este mundo lo va a sanar, lo va a cubrir. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento, quizás al momento no se ve cuando la persona disfruta, tiene placeres, tiene dinero, le va más o menos bien en la vida, pero llega un momento como este señor que pierde esas cosas o que no las tiene disponibles y es cuando empieza a sentir la verdadera soledad, la verdadera necesidad, ¿no? Entonces, no esperemos que las condiciones se nos pongan adversas para voltear a ver a Dios, a buscar a Dios, nada más. Los digo. 143. La lección fue también para nosotros. Como vemos, la pequeña historia contada por el querido medium tiene su aplicación en la hora presente, junto a todos nosotros. Igual al ateo, otros hermanos existen cerrados a la realidad de la misión redentora. Espíritus endurecidos, llenos de preconceptos, oxidados por el orgullo y por la vanidad, indiferentes a su progreso espiritual. Por ahí viven sin ruta, colocando el corazón en el tesoro de los placeres, del dinero fácil y en el endiosamiento de la familia material. Cuando menos esperan, ven lo temporal de los dolores, los ciclones de las separaciones, los relámpagos de las caídas de poder y la gran hora del silencio. Para la meditación llega también para que sientan que aquí venimos a rescatar faltas del pasado, entrar por la puerta estrecha de la virtud y entender las llamados del gran amigo que hace 2000 años espera por nuestra llegada, como ovejas perdidas a su redil bendecido y acogedor. En el ambiente del lugar se encontraban muchos compañeros de Río y de Sao Paulo, médicos, profesores, abogados, hombres de negocios, y todos comprendimos
que la historia contada por el querido Chico fue un verdadero medicamento para las enfermedades de visitantes y visitados. Nos despertó para el Cristo de Dios, convirtiéndonos a abandonar las amarras de los vicios y de las pasiones, a luchar con la fe por nuestra rehabilitación, a renunciar, amar y perdonar, pero no para no tener más ilusiones, para tener el corazón iluminado por las luces del Evangelio, colocándolo en el tesoro inmortal de las enseñanzas de aquel que es camino, verdad y vida, nuestro Señor Jesús Cristo. Eso era un poco lo que estábamos exactamente comentando, ¿no? O sea, toda la ilusión de la materia y de repente todo cae, ¿no? Todo cae y ahí uno no tiene por dónde sujetarse, ¿no? Tienes poder y se termina el poder. ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más eres, no? O sea, la gente cree que no es más nada, si no tiene la cuenta lleno de ceros, ¿no? Entonces, por eso hay gente que se suicida, hay gente que pierde totalmente valor, entra en depresión y todo lo demás, ¿no? Y eso, y eso es necesario enseñar desde chicos a los niños, ¿no? Que sea, enseñar a los niños que hay otro valor, no solo el tener, pero el ser, ¿no? O sea, infelizmente estamos cada vez peor, parece. Leemos el que sigue, 144. Todo se paga. En la peregrinación por el morro, viuvas, Viudas, que son las preciosas. viudas. ¿Qué es eso? Sería el cerro de las viudas. Un cerro. Vinos preciosas lecciones. Sentimos no poderlas escribir todas aquí. Son verdaderas advertencias, gritos de alerta, benditos estímulos para todos que las vimos, a fin de que, colocando las barbas en remojo, aprovechamos el tiempo y luchemos por pagar todo. Esto es, con el bien hecho, hoy el mal que hicimos ayer. Sí, yo no sé cuál es que estos morro de las viudas, que sería tipo cerro de las viudas. Debe ser un lugar de peregrinación, ¿no? Que sea. Y ahí, en realidad, no nos cuenta mucho más que eso, ¿no? Voy a aprovechar aquí y leer un poquito el 145, entonces. Cortito. Con azote en el brazo. Vimos un hombre sufriendo la prueba de la miseria, porque era enfermo y sin nadie para ayudarlo. Chico le pidió que nos mostrase el brazo derecho. Se quitó la chaqueta y nos colocó delante de los ojos un brazo, enorme babas de carne colgando, rojizas, extrañas, más se parecía a un látigo enrollado lleno de nosotros. Salimos de su cuarto impresionadísimos. Más tarde, Chico nos explicó, nuestro hermano fue en el pasado un capataz muy malo. Capataz que perdía, cuidaba de los esclavos, ¿no? Sí. Aquí en Brasil, ¿no? Sí. Muy malo. Sí. Con aquel brazo derecho azotó infinidades de esclavos, muchos de los cuales desencarnaron víctimas de su impiedad. Volvió así, como veis, trayendo en el brazo lo que está en el espíritu, que es como un eco de los azotes coléricos que dio, y de ahí el sufrimiento indescriptible de sus víctimas. Aquellas babas ya se están endureciendo y acabarán cancerosas, llevándolo sufrimientos curativos a fin de que con eso inicie el pago de sus grandes faltas. Bueno, no toda enfermedad, y creo que es bueno dejar aquí, no toda enfermedad es una expiación con X, de alguna falta anterior. Muchas veces puede ser
una prueba que la persona pidió para que pueda avanzar más rápido, ¿no? Entonces, a veces un error, tú pensarás, bueno, este está en silla de rueda, debe tener hecho esto o lo otro. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante colocarlo aquí, ¿no? No tener preconcepto porque uno realmente no sabe lo que pasa y cuál es la prueba que la persona necesita, ¿no? A veces fue en algún accidente que tuvo, en una vida pasada y que afectó su perispíritu y que tiene que de alguna forma que se arregle. Pero el otro día leí algo, no me acuerdo si leí o escuché algo, que todo tipo de enfermedad que uno tiene en el cuerpo en realidad está en el alma. Entonces, tenemos un problema es porque tiene algo que viene dentro de nosotros del alma. Entonces, eso es totalmente verdadero, ¿no? Y que toda enfermedad tiene un fondo espiritual. Todas las enfermedades tienen un fondo espiritual. Yo creo que David podría hablar un poquito sobre esto, ¿no? Sí, de hecho se hablaba que muchas de las cuestiones karmáticas, como este caso, pues son sufrimientos fuertes, ¿no? Y que son, digámoslo así, pecados, entre comillas, del alma. Son desviaciones que cometimos en alguna encarnación por ignorancia, por orgullo, egoísmo. Y sí, las enfermedades también comentan que tiene sus orígenes en la parte emocional, digámoslo así, en nudos que se arman, que se forman cuando los sentimientos negativos se han exaltado, sentimientos de culpa, de odio, de resentimiento, de minusvalía, pues tienen un impacto. Obviamente puede venir de fuera, pero uno es el que con su propia energía emocional y mental crea esos núcleos de sufrimiento que luego se materializan en las enfermedades físicas, ¿no? Eso es lo que comenta la epistemología, por ejemplo. Ujú. Noemí, ¿quieres comentar? No, eso que pues tenemos que estar siempre al lado de Dios para no caer en esas pruebas tan fuertes de sufrimiento. Bueno, lo dejamos para la próxima semana, entonces, el número 146, prueba de soledad. ¿Está bien? Bien, Sí, muy bien, pues gracias. Bonita sí, instrucción. sí, fue Gracias. bonita. Yo creo que fue bien bonita. Tenemos algo interesante. Así que muchas gracias. Estamos en la campaña de los 800 seguidores. 86% de las personas que nos ven, que en nuestra audiencia, no acompañan o no siguen el canal. Así que los invitamos a dar un like y agradecerle mucho ahí a David, a Noemí por este estudio de esta noche. Y bueno, en la próxima semana seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.